Buenas, buenas. Jueves 28 de noviembre, 10:10 de la noche. Antes de hacer ese video, creo que, o antes de mostrar y comentar directamente ese video, creo que es importante hacer un comentario. Dependiendo de la línea editorial del medio de comunicación y del tiempo que le den al medio de comunicación en el caso de reproducir material audiovisual, dependiendo de esas dos condiciones, este tema se ha abordado de manera muy escueta, muy limitada, muy pequeña. Es decir, se ha limitado únicamente a poner una frase que dijo doña Pilar y una frase que dijo la diputada Sofía Guillén, pero no contaron toda la historia. No contaron cómo se originó eso, no contaron por qué doña Pilar tuvo que hablar del condominio en el que vive. Lo hizo por gana propia, lo hizo porque le dio la gana, lo hizo para quererse lucir, o fue que alguien le sacó el tema, como realmente sucedió. ¿Ok? Y no dijeron adicionalmente algunos medios de comunicación que por alusión, cosa que yo no comprendo, hicieron hablar a Sofía Guillén, Antonio Ortega, Rocío Alfaro, Priscila Vindas y Ariel Robles. 5 diputados. Me imagino que Jonathan Acuña no habló porque de repente no estaba, pero hicieron hablar a toda la fracción. Eso se va a ver al final en contra de doña Pilar. Al final de cuentas, fue doña Pilar Cisneros solita frente a toda la fracción del Frente Amplio. Conforme vayan sucediendo las cosas, yo voy a ir aclarando algunas cuestiones, incluso de las palabras o las frases que utiliza doña Pilar para que se entiendan correctamente. Entonces, dicho esto, vamos a ver cuándo se origina. ¿Cuándo se origina esto? No se origina hoy. La historia no es de hoy en el plenario. La historia comienza el día de ayer. ¿Ok? ¿Y cuál es el contexto de la discusión? Es el recurso de amparo que ha puesto el gobierno de la República o la fracción oficialista, bueno, la parte oficial, ¿ok? El gobierno como tal, por las modificaciones que se hicieron al presupuesto, por ejemplo, el tema del aumento en el FES. Antes, paralelo al tema de la aprobación, se mandó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional por un motivo. Si se va a aumentar dinero a algún rubro, o en este caso a las universidades públicas, la asamblea, o sea, si esa modificación la hace la asamblea tiene que decir, ok, se aumenta, pero tengo que decir de dónde se van a generar, no agarrar, generar, ¿ok? ¿De qué manera se van a generar, qué se va a vender, qué préstamo se va a conseguir o qué para poder financiar ese aumento? Como eso no fue así, porque agarraron plata de los intereses de la deuda para el pago de intereses, entonces se ha presentado un recurso de amparo justamente sobre eso. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, Ariel Robles hace una primera intervención y la vamos a escuchar. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, diputados y diputadas. Esto, diputadas y diputadas, tiene también una lógica de privilegio, tiene una lógica de clase, tiene una lógica de ausencia de conciencia social, tiene una lógica de olvido de lo que este pueblo de Costa Rica le ha dado a alguna gente y que fácilmente se les olvida a la hora de legislar, a la hora de gobernar. Venir de condominios de lujo, doña Pilar. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Ahí es donde sale el tema del condominio donde vive doña Pilar, que son justamente los diputados del Frente Amplio que lo califican de lujo. Puede ser un condominio de una clase acomodada, ¿verdad? De una buena clase acomodada, nada raro. Los diputados legislan desde el privilegio. Y esta es una palabra que se va a utilizar mucho, el privilegio, ¿ok? Y aquí está la definición. Es una exención de una obligación, o sea, que le quita una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior.
Es un privilegio haber trabajado por mucho tiempo y haber acumulado cierto grado de riqueza y que le permita eso vivir en un lugar de clase media alta o alta. Ese es un privilegio, necesariamente. ¿Por qué se define como privilegio y por qué estaría mal? Otra cosa es que alguien le haya dado eso, que no haya hecho nada por eso y se lo hubiera dado, como en las monarquías. ¿Ok? Las familias reales tienen lo que se les da por ser reyes, reinas, príncipes y princesas, ¿verdad? Príncipes y princesas, solamente por su grado de serlo. Y ese dinero viene del pueblo. ¿Ok? O por determinada circunstancia propia. Circunstancia no habla de esfuerzo, trabajo, acumulación, ahorros. Entonces, el término privilegio, ¿por qué tiene que ver qué tiene que ver en este sentido? Más bien yo pregunto, si hablamos de una exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior, esas no serían más bien las pensiones de lujo. Eso sí es un privilegio. ¿Por qué? Porque quienes reciben pensiones de lujo son personas que no cotizaron lo necesario para tener esa pensión. Entonces, entendido eso, continuamos. Venir de barrios de lujo, como lo es Monterán, venir de lugares donde valen millones de dólares, aunque ustedes hagan ruido ahí en el oficialismo, porque desde ahí es donde viene doña Pilar, desde ahí viene en lugares donde tienen plata para pagar $1,300 solo del mantenimiento de la casa, $1,300 por mes para recortarle la plata a la beca de escuelas, para recortarle la plata al Ministerio de Educación Pública, para recortarle la plata de la seguridad del pueblo de Costa Rica, que en la misma encuesta que ponen ahí, 30% es las personas que están preocupadas sobre la inseguridad. Eso es tener un gran descaro, doña Pilar. Eso es tener un gran descaro. Porque tras de eso, en medio de ese contexto, es que vienen aquí a señalar con preocupaciones y distracciones. Ustedes están gobernando y dirigiendo este país desde el privilegio de sus clases sociales, olvidándose que la educación pública, la seguridad, la salud es la transformación para las grandes mayorías. A mí me tienen sin cuidado los abucheos que puedan tener ustedes por ahí, porque ante su autoritarismo, ante su evidente y recurrido discurso, a quienes tenemos que ejercer oposición a eso, no nos cabe ni una cuota de vergüenza, porque hay gente aquí que tenemos muy claro de a dónde venimos y para dónde vamos. Yo sé de dónde vengo, doña Pilar, a dónde nací y de qué condición social es a la que represento, no a la de Barrio Monterán y no a la de los condominios de lujo que tendrán como resolver sus cosas. Esa es la otra Costa Rica a la que le hablamos. Nuevamente se me olvidó poner el micrófono. Aquí la pregunta es, ¿qué tiene de malo? ¿Y por qué hablan? ¿Por qué tiene de malo poder vivir con el fruto del esfuerzo y del trabajo a los 70 años? Y adicionalmente, evidentemente, todo país, Costa Rica no solamente, sino todo país necesita mayor inversión siempre en educación, en seguridad, en salud. La pregunta es, ¿de dónde se saca la plata? ¿Qué se está haciendo para generar los ingresos necesarios para poder invertir en eso? No es tan fácil como decir, es muy bonito, más bien, suena muy bien decir en política, hay que aumentar en salud, hay que aumentar en educación, hay que aumentar en seguridad. No puede ser, la gente merece vivir tranquila, merece vivir sana, merece vivir con una buena calidad de educación y formación académica. Ok, sí, muy bien, pero ¿de dónde se saca el dinero? Si hace 3 meses habían cerca de 40 proyectos de ley para quitar impuestos. Entonces, ¿dónde está la lógica matemática? Los diputados
genera proyectos para que no hayan impuestos, o sea, menos ingresos para el gobierno, pero le exige al gobierno que gaste más. ¿Cómo es eso? Y eso, ese discurso se envuelve justamente en decir que quienes están gobernando son ricos, como el presidente que vive en Monterán o doña Pilar que vive en un condominio que el Frente Amplio define de lujo. Que repito la pregunta, ¿qué tiene de malo? ¿A quién le robó doña Pilar? Y si es así, que pongan la denuncia. ¿A quién le robó para vivir en un condominio de lujo? ¿Ok? Después vino una votación de una moción y seguidamente doña Pilar contesta. Y ya se los muestro. Aquí viene. Resolución. Bueno, yo la pedí primero, démela. Tiene la palabra la diputada Pilar y por el orden, por alusión. Costarricenses, ¿quién odia a este país y a su gente? ¿Quién odia a este país? El que sigue hundiendo al país con una deuda que no se puede pagar, haciendo fiesta con el dinero suyo que no alcanza. ¿Quién odia a este país? ¿Qué padre quiere que su hijo llegue con un pagaré de $10,000 cada vez que nace un costarricense? A ver, diputado Vargas, nosotros no le hincamos, no le bajamos la cabeza a los rectores y por eso fue que no negociamos el FES. Pero aquí estos diputados le regalaron 11,000 millones aún contra el criterio de la Contraloría General de la República, que dijo que le tocaba un 0,8%. Aquí la pequeña corrección. Según la Contraloría de la República, le tocaba al FES 0,3%. Y si le daban más, había que justificar por qué le iban a dar más. Al final de cuentas, la Comisión de Hacendarios le dio el 2%. ¿Por qué? Porque el diputado Carlos Felipe García del PUSC y Alejandro Pacheco del PUSC decidieron cambiar su voto y apoyar esa moción para darles el 2% al FES. Obviamente, ante la opinión pública, eso queda muy bien, queda muy bonito, apoyaron a la educación y todo eso, muy bien, pero ese dinero se extrajo justamente de los intereses para pagar de la deuda. Recordemos, del 100% del presupuesto nacional de lo que el país necesita para vivir un año, para sostenerse y pagar todos sus gastos, aproximadamente el 40% se financia con deuda, el otro 60% son impuestos. Entonces, es, Costa Rica todos los años tiene que estar pagando deuda, intereses. ¿Para qué? Para ser objeto de préstamos, sujeto más bien de préstamos en algún momento y poder subsanar alguna situación o balancear el presupuesto. A eso hace referencia la diputada Pilar Cisneros. En la discusión del FES que hubo en aquella comisión, ahora es nuevamente discusión porque ya están aprobando el presupuesto completo del país. Nosotros no regalamos la plata que no tenemos y nosotros no atacamos al Poder Judicial ni a la Contraloría. Criticamos, que es muy diferente, y criticamos con hechos y criticamos con razones. Y si a alguien le da envidia que yo vive en un condominio porque he trabajado y me he sacado la mugre durante 40 años. Les voy a explicar algo muy importante aquí. La frase que utiliza doña Pilar de sacarse la mugre es una frase muy peruana, que significa esforzarse demasiado, romperse el lomo, eh, no sé, sudar litros. O sea, cualquier frase que se le pueda usar como sinónimo, eso significa sacar la mugre. En ningún momento hace referencia directamente a un tema como de suciedad, por ejemplo, o cosas por el estilo. Sacarse la mugre en Perú significa esforzarse demasiado, romperse el lomo. ¿Ok? Porque esto es importante tenerlo en consideración, especialmente porque podría utilizarse de otra manera luego.
Qué pena. Para eso trabajé toda mi vida. Y por cierto, trabajé para el sector privado y gané mi plata en el sector privado. Pero yo no veo que aquí ningún diputado critique a los pensionados de lujo, los pensionados que tienen pensiones de más de 10 millones de colones que paga usted costarricense, usted chofer, usted empleada doméstica, usted empleado público. Ahí sí no hay ningún problema. Eso sí viven en condominios de lujo a costa de la plata pública. Ahí Esa es la gran diferencia. El privilegio lo tienen aquellas personas que viven recibiendo dinero que no responde a un esfuerzo que realizaron o a un trabajo que realizaron para recibirlo. Eso sí es privilegio, ¿ok? Privilegio es que a los, no sé, empresarios de mucho dinero se les exima de pagar un impuesto. Eso es privilegio, por ejemplo. Pero ¿por qué tiene que ser privilegio que una persona haya trabajado 40 años o más? Porque doña Pilar comenzó a trabajar desde que comenzó a estudiar periodismo. Y ella tiene 50 años en el país, vino a los 17 años. ¿Qué problema hay de haber acumulado, ahorrado, trabajado, ganado para después poder vivir como ella considere propicio? Doña Pilar y cualquier persona en esa condición. Y si no veo a estos de la izquierda criticando a nadie. Qué casualidad. Yo estoy orgullosa de donde vivo y me lo pago yo porque yo me lo gané. Gracias. Eso fue el día de ayer, miércoles 27 de noviembre. ¿Ok? Ahí terminó todo porque ya estaba cerrando justamente la sesión del día de ayer en el plenario. Pero el día de hoy continuó y se puso muy rudo. ¿Por qué? Porque comenzamos justamente con, vamos a ver, con una intervención de la diputada Sofía Guillén. Y vean lo que sucede. Por eso puse el primer video, porque en este caso la diputada Sofía Guillén agarra una micro parte de lo que dijo doña Pilar. Y cuando uno hace eso, agarra solo un pedacito, saca todo de contexto. Repito, doña Pilar no sacó el tema del condominio en el que vive. Fue Ariel Robles que se lo mencionó, seguramente, probablemente, estratégicamente, para que doña Pilar se refiriera a eso y de repente poder ver si se podía extraer algo de ahí y devolverle justamente el comentario. Entonces, esto fue lo que pasó hoy. Libertades. Tiene la palabra la diputada Guillén Pérez Sofía por un plazo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Sí, por favor, los compañeros de servicios parlamentarios pueden ponerme el video. Y si a alguien le da envidia que yo vive en un condominio porque he trabajado y me he sacado la mugre durante 40 años, qué pena, qué pena, qué pena. Gracias, ya pueden. Veamos que cuando utilizamos el lenguaje audiovisual, obviamente sacamos solamente un extracto, lo repetimos 2 veces más, suena más fuerte, ¿verdad? Causa más impacto y le metemos 2 fotos o la misma foto 2 veces donde doña Pilar era, cuando doña Pilar era la directora de Telenoticias. Y de aquí se agarra la diputada Sofía Guillén para lanzar un comentario. Quitarlo. Ya la escucharon, costarricenses. Doña Pilar vive en un condominio de lujo porque ella sí se lo ha ganado y está muy orgullosa de eso. Ella sí se lo ganó, trabajando para la prensa canalla, pero se lo ganó. Y aquí hay que hacer otra aclaración, o más bien aquí lo someto a una pregunta. ¿Considera alguno de ustedes que cuando doña Pilar trabajaba como directora o codirectora de Telenoticias, se le podría considerar a ese medio de comunicación como prensa canalla? Repito, estoy utilizando las palabras de la diputada Sofía Guillén, ¿ok? Ella, la diputada Sofía Guillén, hizo la nomenclatura de prensa canalla para Telenoticias, ¿ok?
Era Telenoticias, Prensa Canalla, cuando trabajó doña Pilar Cisneros como codirectora. ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué momento se le comienza a decir a determinados medios de comunicación, a algunas personas, le dicen prensa canalla? ¿A partir de qué momento y por qué? Esa es la pregunta. Y ahora seguimos. El resto de los mortales, que se jodan. El resto de los mortales, que se aguanten recortes presupuestarios en la educación pública, en los comedores escolares, en la seguridad, en la cultura, en las becas Avancemos. Como a ella y su casta eso ni le hace falta, porque ellos viven en el privilegio. Y seamos claros, no es que yo esté criminalizando el lujo en el que usted vive, doña Pilar, y sí, usted vive en ese lujo de manera legal, está bien, pero caray, por lo menos sea consciente de que usted vive en el privilegio. No, no sé, sataniza, criminaliza, no recuerdo el término que utilizó la diputada Sofía Guillén, pero efectivamente lo está criticando, ¿o no? Está criticando que la diputada Pilar Cisneros vive en condiciones de clase media alta o alta. Yo no sé, no conozco su casa, entonces no puedo definir si es clase media alta o alta, ¿verdad? Pero al parecer es un condominio que es muy bonito y tiene un costo importante, que eso es importante también. Los diputados del Frente Amplio lo califican como condominio de lujo y doña Pilar lo califica como un condominio bonito, porque para ella es bonito y no necesariamente de lujo. Para los diputados del Frente Amplio es más fácil calificarlo de lujo porque causa mayor impacto hacia la gente que escucha eso. ¿Ok? Ahora, si la diputada Sofía Guillén está criticando la condición en la que vive la diputada Pilar Cisneros y le endosa la culpa de que haya otras personas, la culpa, de repente, la postura, vamos a decir, ¿ok? La postura de que hayan personas que estén en una condición desfavorable, eso suena muy, muy, muy a marxismo. Es decir, ¿qué decía el marxismo? El marxismo dijo que habían dos poblaciones en una sociedad, la burguesía y el proletariado, la gente rica y la gente pobre. ¿Y qué decía el marxismo? De que había que hacer una revolución para que no hubieran clases. ¿Es el caso de eso lo que lo que hay de fondo? O sea, el discurso ideológico que hay de fondo. No sé, yo lanzo la pregunta porque de verdad la crítica va por ese lado. Y repito, si el gobierno hace recortes en algunos sectores sensibles como educación, como seguridad, como ¿cómo se llama? Salud, ¿verdad? Educación, salud y seguridad. ¿Por qué lo hace? ¿Para quedarse con la plata? ¿Para robarse la plata? Si es así, que alguien lo denuncie. ¿No será más bien porque no hay suficiente plata? Esa es la gran pregunta. Y seguimos. Por lo menos sea consciente de que usted es una ciudadana con corona, que se legitimó y se enriqueció en este país, principalmente a partir de eso que usted ahora llama prensa canalla. Ahí hizo usted la plata durante millones. ¿Y cuál es el problema? Que haya trabajado como codirectora de Telenoticias, que haya ganado su dinero. Y la pregunta nuevamente, yo no voy a definirlo, es la gente, es la población quien define si un medio de comunicación es o no canalla, porque es el término que ha florecido últimamente. Entonces yo pregunto, ¿a partir de qué momento ciertos medios de comunicación comenzaron a ganarse ese apelativo de canallas? O sea, ¿era prensa canalla cuando estaba doña Pilar Cisneros? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo percibe la gente? Al final, lo que la gente opina es lo más importante, porque eso se llama democracia. Y seguimos. Por lo menos sea consciente de sus privilegios, sea consciente del tamaño de su corona, antes de venir a hablarle aquí a los costarricenses de que se traguen recortes en la educación pública de las escuelas y de los colegios. ¿Quién tiene corona? Un rey. ¿Qué hizo el rey para tener la corona? Probablemente nada. De repente el papá también era rey y le cedió el trono. Y así sucesivamente. O invadió un reino con su ejército,
se apoderó de todo ese territorio y se coronó rey. Eso es tener corona, es tener un privilegio inmerecido, una posición inmerecida, o por encima de los demás, pero no se lo ganó, sino que se lo dieron. Calza el término o la alusión que hace la diputada Sofía Guillén sobre que doña Pilar es una costarricense con corona. Pregunto. Todo lo hacen desde el privilegio y desde la élite. Ahí en el AIA, su presidencia ejecutiva de la AIA, la que su gobierno puso, ha pedido gastarse en mes y medio 500, ya les digo, 528 millones de colones en publicidad. No es que urja infraestructura para Tillo, para Desampa, para La Juelita, para Moravia. No, ¿cómo se te ocurre invertir en infraestructura? Mejor gástate la plata en publicidad para verte bien. Esa es la lógica suya y de su gobierno, la lógica del privilegio, la lógica del elitismo y del clasismo. Y qué bueno que de vez en cuando se le sale aquí, de frente a los costarricenses, quién es usted. Por eso digo que parece que hay una ideología como tipo marxista detrás de este discurso de la diputada Sofía Guillén, porque habla de elitismo, y el otro término se me fue, perdón, pero habla de élites, habla de gente con dinero y habla de gente que no lo tiene. O sea, estamos hablando de esas dos poblaciones que Marx decía que no debían existir. ¿Ok? Y si no hubiera problema con eso, entonces ¿por qué criticar quien acumuló cierta riqueza de forma correcta y espacio legal? ¿Por qué? Y si el AIA gasta ese monto que mencionó la diputada Sofía Guillén en publicidad, pues indaguemos en qué tipo de publicidad se gastó, que se haga un desglose porque pueden estar informando, pueden estar pagando espacios televisivos, radio, prensa escrita, medios digitales para informar sobre cortes de agua, para informar sobre averías, para informar sobre obras que se están llevando a cabo y que de alguna manera impactan y obviamente también informar sobre lo que están haciendo. A ver, si el periodismo actual se enfocara en informar por partes iguales lo que hace bien el gobierno y obviamente lo que hace mal, entonces de repente el gobierno podría invertir menos en publicidad. ¿Por qué? Porque la prensa hace su trabajo de informar objetivamente, informar lo que está bien y lo que considera que no. Ese es el punto. Si no, de repente hay que invertir un poco más porque la gente necesita saber qué está pasando. No es solamente un tema de imagen, es un tema de responsabilidad. Para eso existe justamente los departamentos de comunicación. Qué bueno que ese elitismo y ese clasismo, ese privilegio en el que usted vive, se le sale de vez en cuando aquí para que el tico vea. Vea quién es usted. Sin máscaras. Vean costarricenses quién es Pilar Cisneros. Así que vamos a seguir luchando por esa educación pública, por esa seguridad, por esa cultura, doña Pilar. Aunque a usted le sobren, aunque a usted y a su casta no le importen que se desmantele la caja costarricense del Seguro Social o que vengan cortes de agua ahora en verano. Usted vive muy cómoda ahí en el Olimpo de su condominio de lujo, pero el resto de mortales tiene que enfrentar otra situación. Y aquí está el Frente Amplio y otro montón de fuerzas políticas progresistas dispuestas a luchar por la gente de a pie también. Gracias, señor presidente. El resto de mi tiempo se lo cedo al compañero Ariel Robles Barrantes. Y antes de entrar con el diputado Ariel Robles, vamos a ver, 3 puntos mencionó acá. Primero, elitismo y clasismo. Esos eran los dos términos, elitismo y clasismo. Obviamente, cuando hablamos de clasismo y de elitismo, no estamos hablando de manera muy positiva y constructiva. Estamos criticando a la gente que tiene dinero. Segundo, dice, vamos a seguir luchando por la educación pública. Se están refiriendo al aumento que se le dio al FES. ¿Ok? Y no voy a entrar a hablar otra vez. He hecho varios videos sobre el tema del FES. El problema no está en darle dinero a las universidades públicas, está en darle el dinero que se puede dar y saber claramente cómo se está utilizando ese dinero. Porque si el 70% se va en salarios y únicamente el 11%
va para becas. Entonces hay algo que está muy desbalanceado. ¿Ok? Y finalmente habla del Olimpo nuevamente, marcando un aura negativa sobre las condiciones socioeconómicas de doña Pilar Cisneros. Que repito, si hubiera ganado ese dinero de manera ilegal, harían una competencia entre diputados de oposición para ver quién critica y denuncia eso primero. Pero hasta el momento nadie ha hecho eso. Por algo será. Aquí es importante tomar una nota. Doña Pilar ya fue clara y directa. Ella le va a comunicar al pueblo quién va a ser o qué partido va a ser el designado o el ungido o el señalado, ¿verdad? O el elegido para darle continuidad al proyecto país que tiene el gobierno actual. Es decir, quién va a ser la figura y cuál va a ser el partido que se va a enfocar en darle continuidad al trabajo que ha hecho este gobierno en el próximo periodo. ¿Quién va a ir representando esa bandera en las elecciones del 2026? Obviamente eso la convierte a doña Pilar en una líder o lideresa de ese movimiento, porque ella sí lo puede hacer, como diputada sí lo puede hacer, no hay beligerancia política en ese sentido. Eso la convierte al mismo tiempo en el centro, el epicentro, en el blanco de todas las críticas, por decir suavemente críticas, de todas las críticas que puedan haber, crearse o inventarse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ella simboliza, doña Pilar Cisneros en este momento simboliza ese punto de arranque y esa cabeza que va a guiar justamente ese movimiento hacia las elecciones del 2026. Nada raro que a partir de este momento o cada vez más hayan una mayor cantidad de alusiones directas a doña Pilar Cisneros. Y ahora tenemos que escuchar a Ariel Robles. Tiene la palabra el diputado Ariel Robles por el resto del tiempo que le sea. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial, diputados y diputadas. Muchas gracias a la diputada Guillén Pérez. Sumo en lo que viene señalando la diputada Sofía Guillén. Yo soy hijo de una maestra, soy hijo de una persona, de un señor que trabajó por mucho tiempo cortando pasto para poder llevarnos y darnos la vida que nosotros tuvimos. Se mataron toda la vida, se han matado toda la vida. Y ahí es que venimos para venir a plantearnos en este escenario político que no son los costarricenses con corona, no son los costarricenses que nos vienen a decir aquí cómo es que van a recortarle la plata a la educación, a la seguridad, cómo es que van a recortarle la plata a la cultura de miles y miles de costarricenses de nuestra clase social que aspiran a esos espacios como la única oportunidad para poder encontrar un beneficio y poder cambiar sus condiciones de vida. No vamos a aceptar que aquí venga esa gente, esos costarricenses con corona, ese grupo de ricachones, que por cierto no es que les tengamos ninguna envidia a sus condiciones de vida. Sean ustedes muy felices en esas condiciones de vida. Pueden tenerlas y disfrutarlas todo lo que gusten. Ese no es el problema. El problema es que usted venga con ese privilegio debajo del brazo a decirle quito la oportunidad de una educación digna a la gente de las grandes mayorías de este país que viven en otras condiciones. Ese es realmente el problema y no es ninguna envidia, es la condición en la cual señalamos nuestra preocupación, ese privilegio con el cual legislan. Bien, esa fue la intervención del diputado Ariel Robles. Aquí la pregunta es, bien, la tesis del Frente Amplio es el gobierno le está recortando y quitando plata a la salud, a la educación y a la seguridad. Vamos a partir de esa tesis. Hipotéticamente, que el gobierno le dé más plata a salud, a educación y a seguridad. Es más, que todos los cientos de millones de colones o cientos de miles de millones de colones que estaban guardados, apartados para pagar intereses de la deuda, no se paguen. Vamos a ir a ese escenario ficticio y bizarro. No se pagan. ¿Ok?
Vamos a repartirlos de la manera que se considere socialmente responsable a esos tres rubros: salud, educación y seguridad. Bien. ¿Cuánto tiempo podría sostenerse en una economía sana el país? ¿Cuánto tiempo? Esa es la gran pregunta, porque obviamente eso va a tener un impacto de repente ni siquiera a mediano plazo, a corto plazo, sobre las obligaciones que tiene el país con la deuda que ha asumido con entes eh, internos y externos. Ese es el gran problema. Entonces, muy bonito, le damos toda la plata que requieren los partidos progresistas, como ellos se definen, pero después, ¿qué sucede con la macroeconomía? A ver, ¿cómo se puede tener una microeconomía saludable si la macroeconomía no lo está? Y eso es uno de los puntos en los que al parecer el gobierno se ha enfocado. Ese es el punto. Esa es la diferencia entre hablar bonito, políticamente correcto, y hacerlo de manera responsable. Si se quiere hacer eso, mayor inversión en salud, seguridad y educación, entonces hay que decir de dónde se va a generar más ingresos para poder invertir en esos rubros. Ese es el punto. Y en lo de Tico con Corona, eso es algo más bien que fue un discurso que doña Pilar y la fracción oficialista comenzaron a manejar, haciendo alusión directa a algunas personalidades y funcionarios públicos que tienen, esos sí, privilegios inmerecidos y que no se les puede quitar y que encima tienen puestos de decisión. Y a todo esto, doña Pilar respondió. Un rato después, en la sesión que duró como 3 horas y media, doña Pilar respondió y respondió pues fiel a su estilo, ¿verdad? Es decir, con todo. Y vamos a ver, es en el 46:55. Aquí aprovecho y otra vez me disculpo porque ese video no va a salir muy corto que digamos. Pero quiero mostrar, como dice la miniatura, la historia completa y entender qué fue lo que pasó. No, pero no sé. Gracias, señor presidente. A ver, yo quiero decirle a los costarricenses, mirándolo a los ojos, que lo que yo tengo me lo he ganado a pulso, cotizando casi 40 años a la Caja Costarricense de Seguro Social. Y véanme, tengo 70 años y sigo trabajando. No estoy en la casa en una mecedora esperando a que llegue la pelona. No, señor. Sigo aportando a mi país y sigo trabajando. Dígame, diputada Guillén, ¿cuántos jóvenes de su edad ganan 4 millones de colones al mes? Yo espero, diputada Guillén, que usted tenga la valentía a partir de mañana de llegar con una corona sobre la cabeza, porque los jóvenes de su edad no ganan su millonario salario. Y quiere que le diga una cosa, si usted no vive en un condominio bonito, ¿sabe por qué es? Porque usted como economista es un fracaso administrando su millonario salario, un fracaso total. Vamos a desglosar eso. ¿Ok? Primero, doña Pilar aclara, ha trabajado por 40 años o más, ¿ok? Cotizando, trabajando, ahorrando, invirtiendo, ganando, comprando, construyendo y viviendo, ¿ok? Eso no tiene nada malo, es perfectamente normal. Hasta es un ejemplo para las personas que aspiran a tener una vida cómoda, confortable y tranquila. Luego le habla directamente a la diputada Sofía Guillén y le dice, entonces, la diputada Sofía Guillén, no recuerdo cuántos años tiene, creo que tiene un poquito más de 33 años, por ahí más o menos, pero va por ese rango. Y le dice entonces, ella es una costarricense con corona, una tica con corona, porque a su edad está ganando 4 millones de colones. Habría que ver cuál es el promedio de salario que tiene una persona a la edad de la diputada Sofía Guillén. Si el promedio es inferior o muy inferior a 4 millones de colones, entonces muy probablemente bajo la línea discursiva, la retórica del Frente Amplio, los diputados del Frente Amplio también tienen corona, porque para ellos corona es una persona que gana mucho dinero independientemente si se lo ganó a pulso, si se lo está ganando trabajando. Y adicionalmente le dice la diputada,
Pilar Cisneros le dice a la diputada Sofía Guillén, siendo economista, sabiendo cómo invertir el dinero, y si de repente es una crítica vivir en un condominio bonito como doña Pilar, entonces si la diputada Sofía Guillén no vive en un lugar bonito o confortable, porque lo critica justamente, es porque no ha utilizado correctamente el salario que tiene y ya vamos como de 2022, mayo, ¿verdad? 2022, 2023, 2024, ya van 2 años y medio más o menos que viene recibiendo ese salario. Entonces, 2 años y medio son 24 meses más 6 30 meses. 30 meses por 4 millones viene a ser eh, mm, 3 por 4, 12. 120 millones de colones, si no me equivoco, de repente. Sí, ¿verdad? Ya me hice bolas. Perdón. 30 meses por 4 millones es igual a, sí, si no me equivoco, 120 millones. Entonces, estamos hablando de un montón de dinero. Es un montón de dinero. ¿Y por qué estaría mal decirle que si está criticando las condiciones en las que vive doña Pilar, entonces está mal justamente que, que doña Pilar le critique la administración de su dinero porque ella no está viviendo más o menos parecido? Es como lógico devolverle justamente, ya que se está metiendo directa y personalmente con doña Pilar por el lugar donde vive, las condiciones en las que vive, entonces doña Pilar está devolviéndoles el comentario en la misma vía y en el mismo sentido. Usted podría vivir en un condominio igual o mejor que el mío. Déjeme decirle, yo, a diferencia de ustedes, no me victimizo. A los 17 años perdí todo lo que tenía, incluyendo lo más valioso del mundo, que es mi familia. Nunca más pude vivir con mi familia, nunca. Y en lugar de victimizarme, trabajé, luché, ahorré, progresé y hoy a mis 70 años me puedo dar el lujo de vivir en un condominio bonito. Sí, señor. Y vea, a diferencia de ustedes, fracción amarilla, absolutamente egoísta, les deseo de corazón que a sus 70 años puedan vivir en un bonito condominio. No a costa de la costilla del pueblo y del dinero del pueblo, sino del sudor de su frente, como lo he hecho yo durante 70 años. Muchas gracias. Esa fue la respuesta de la diputada Pilar Cisneros. Hace alusión directa a que las condiciones en las que ella vive es fruto de su esfuerzo. ¿Por qué se le debe señalar? ¿Por qué la diputada Pilar Cisneros no tendría derecho a legislar en función de finanzas sanas para el país? ¿Por qué darle ese envoltorio negativo a las condiciones económicas en las que vive, siendo que se las ganó? Y les dice, la idea es, o el sueño de doña Pilar, es que a los 70 años, los jóvenes de ahora, cuando lleguen a los 70 años, puedan vivir en un condominio bonito si quieren, obviamente, si quisieran. Ese es el cuestionamiento. Pero después de esto, vino Antonio Ortega, el jefe de fracción del partido Frente Amplio, y dijo de que doña Pilar había hecho una alusión a todo el partido, a toda la fracción. Y Rodrigo Arias hizo algo que yo nunca lo había visto, pero tampoco soy experto en la materia. Rodrigo Arias, como presidente de la Asamblea Legislativa, le dio 2 minutos a cada integrante de la fracción para que le respondiera a doña Pilar. Y eran 5. Y a doña Pilar le dio 2 minutos para que respondiera. Es como, no sé, poco equitativo, poco igualitario, poco justo. Puso a discutir a toda una fracción contra una sola diputada. No sé si eso está bien o no. A mí me pareció casi, casi que abusivo. Y eso lo vamos a ver exactamente en 1 hora 43 con 48. Y ahí es donde los ánimos se caldean terrible, terrible, terrible. 1 hora con 43, 43. Aquí. Y aquí vamos a escuchar.
Tiene la palabra la diputada Guillén Pérez Sofía, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Doña Pilar, usted se escucha cuando habla. Usted escucha lo elitista y clasista que usted suena. Usted se escucha lo que planteó hace un momento aquí a la gente frente a todo Costa Rica. A ver si le entiendo, doña Pilar. Si una persona... Pregunta, ¿ustedes escucharon a doña Pilar Cisneros hablar de forma elitista y clasista? Y ya para este punto parece, o sea, por los gestos, por el tono, por el volumen, que el tema de la diputada Sofía Guillén con la diputada Pilar Cisneros parece más personal. Hay como mucha efusividad, como mucha emoción, como mucho enojo, rayando casi que en la histeria desde las primeras participaciones. Vamos a ver qué entendió la diputada Sofía Guillén. Vamos a ver si retrasamos. Ok. todo Costa Rica. A ver si le entiendo, doña Pilar. Si una persona de mi edad o de la suya no viven en un condominio de lujo como ustedes porque son unos fracasados y unos vagabundos. La pregunta es más bien, ¿cuándo doña Pilar dijo que la persona que no vive o sea, que cualquier persona que no viva en un condominio bonito a la edad de Sofía Guillén son fracasados y vagabundos? ¿Cuándo dijo la diputada Pilar Cisneros vagabundos? Le dijo a la diputada Sofía Guillén que siendo economista y con el salario que gana, vea esas dos condiciones, especialista en números, economista, y con un salario de 4 millones de colones, si tanto le critica vivir en el condominio donde vive doña Pilar, pues ella podría en ese momento vivir en un condominio bonito también, pero si no lo hace es porque ha fracasado. Eso le dijo doña Pilar. No habló de una población de la edad de la diputada Sofía Guillén que ganara 4 millones y que son economistas. Eso no dijo doña Pilar. Usted se da cuenta de que a usted la votaron miles de costarricenses humildes, humildes, que no les alcanza la plata para vivir porque este es un país caro, no hay empleo decente y los precios son impagables para la vivienda, la comida, el transporte, el agua, la luz. A esos que no les alcanza la plata son fracasados y vagos. Doña Pilar. ¿En qué momento la diputada Pilar Cisneros se refirió a las personas de bajos recursos y en qué momento hizo alusión a que ellos son fracasados y vagos? No sé si en el enojo la diputada Sofía Guillén entendió mal las cosas, pero doña Pilar fue clara y específica. Persona, Sofía Guillén. Profesión, economista. Ingreso, 4 millones de colones. Eventual aspiración, un condominio bonito. No se refirió al resto de la población. ¿Por qué meter al resto de la población? ¿Por qué agarrar las palabras, el discurso, doblarlo y no tirárselo de vuelta a la diputada Pilar Cisneros, sino que tirárselo a la gente que vive en necesidad? ¿Por qué la política hace eso? Es tanto el menosprecio que usted siente por este pueblo. Vea si usted es clasista, elitista, privilegiada, que usted cree que mi aspiración a los 70 años es vivir en un condominio de lujo como usted. Señora, con todo respeto, usted no sabe nada de los jóvenes. Las juventudes queremos que a los 70 años, si es que logramos llegar hasta ahí, caray, que todavía haya un IBM, que todavía haya un seguro social, que alguien pueda atendernos esa vejez con dignidad en la Caja Costarricense del Seguro Social, porque está tan precarizada la vida en Costa Rica que no nos da para pensar en lujos. En el lujo vive usted. Y mientras usted vive en el lujo, en el privilegio de haberse hecho rica a partir de trabajarle a la prensa canalla y hacer editoriales durante años, mientras usted vive ahí, viene aquí a decirle a las juventudes que lleven palo y se aguanten jornadas de 12 horas sin pago de horas extra, y viene aquí a recortarle becas a las juventudes y a la niñez de este país. Eso es usted, una clasista, una elitista, señora. Personalmente, creo que es un discurso altamente forzado. ¿Ok? ¿Por qué? Primero que todo, ya lo dije, no lo voy a repetir. La crítica
Y el comentario fue directamente a la diputada Sofía Guillén en sus condiciones de economista, ganando 4 millones, siendo diputada a su edad y ante la crítica que le hace la diputada Pilar Cisneros. Pero además, otra vez utiliza el término privilegio. Repito, ¿por qué doña Pilar o cualquier persona que haya trabajado por muchos años, que haya acumulado su riqueza legal honradamente y honradamente, por qué tiene privilegio? ¿Por qué? ¿Por qué eso tiene que ser un privilegio? Entonces, si yo estoy acumulando dinero con el paso de mi vida, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, tengo que ver cómo me despojo de él para no caer en el privilegio. ¿Es así o entiendo mal? Luego, el tema de las pensiones, esperando que haya un sistema de pensiones cuando hayan 70 años. Vean, el negocio. El consejo más sano para muchas personas que están en la vida, en la edad económicamente activa es que vaya haciendo una pensión complementaria. ¿Cuál es la seguridad de que el sistema de pensiones exista de aquí a 10 años? ¿Cuál es la seguridad? Cada vez las familias tienen menos hijos. La población se va envejeciendo en general, es decir, hay más personas mayores y menos menores. ¿Hay garantía de que haya un sistema de pensiones? No la hay. Entonces, el consejo para los jóvenes es, vaya haciéndose un emprendimiento, vaya haciendo una empresa, vaya invirtiendo, vaya haciendo una pensión complementaria, vaya haciendo un ahorro. Ese es el consejo sano. Y como economista, la diputada lo debe tener muy claro. ¿Ok? Luego viene el tema de que doña Pilar se la pasó no sé cuántos años en lo que la diputada Sofía Guillén define como prensa canalla, pero la lleva hasta esa época. O sea, dice que es prensa canalla, pero desde entonces, desde que doña Pilar estaba ahí. Y dice que haciendo editoriales, pues de repente hay que aclarar. El director de un medio de comunicación tiene que dictar la línea editorial, tiene que organizar las líneas, los guiones, las programaciones, a los periodistas, los enfoques. ¿Ok? Tiene que hacer una programación completa y no ocuparse de un programa, sino de varios, especialmente en un canal de televisión. Y no solo eso, tiene que manejar temas financieros, la sostenibilidad económica del medio de comunicación, ver el tema de recursos humanos con los periodistas, los camarógrafos, los asistentes, etcétera. No solamente es hacer editoriales. Y finalmente, lo de la jornada 4x3, sí, para que los jóvenes trabajen 12 horas, que eso está mal. Ok, quitemos jornadas 4x3 y qué opciones de empleo nuevos traemos. ¿Cuáles son las nuevas opciones? La gente que trabaja en el formato 4x3 son personas jóvenes, probablemente muchos de ellos sin familia, que son personas solteras y que tienen la capacidad en ese momento de poder trabajar así para luego escalar a un mejor trabajo en otras condiciones, de repente mientras estudian en la universidad. Y eso no está mal, es parte de la vida. Esforzarse mucho cuando uno es joven. Y yo creo que doña Pilar también lo hizo. Entonces ahora continuamos con el siguiente diputado. Tiene la palabra el diputado Robles Barrantes Ariel, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Yo primero quiero decir que aplaudo que doña Pilar muestre a Costa Rica la verdadera cara. La cara que generalmente cuando pasa por los pasillos, fuera de micrófonos, nos muestra constantemente. Esa es la verdadera Pilar Cisneros. Qué dicha que estamos empezando a conocerla. Qué dicha que el pueblo de Costa Rica puede empezar a conocerla. Yo quisiera hacer una pregunta muy objetiva y basada probablemente en datos. Y esta es una pregunta muy seria y nada subjetiva o sesgada. ¿Quién es el personaje político que cuenta con mayor aceptación o dígale cariño si quiere en Costa Rica en este momento? ¿Quién? En todo, entre los tres poderes de la República, entre toda la política. ¿Quién es? Nada más pregunto. Señora, usted conoce poco de mí y conoce poco posiblemente de la fracción del Frente Amplio. Le voy a decir un tema personal. Yo aspiro a vivir con lo justo. Yo aspiro a vivir con dignidad. Yo aspiro a ser feliz. A mis 70 años aspiro a ser feliz.
los lujos, las grandes cosas, que lo disfruten las personas que pueden tenerlo y que lo tengan. Eso para mí no califica ni quién es exitoso ni quién es fracasado. Porque si alguien es infeliz con todos los lujos que tenga, si alguien tiene que venir a despotricar odio, si alguien vive bajo la sombra del odio, viendo a ver cómo destruye, cómo ataca, esa persona es fracasada, no importa cuánta plata tenga. Quiero decirle que fracaso no es vivir en cualquier barrio, en cualquier casa de este país. No todo mundo, doña Pilar, puede vivir en una casa que vale más de $1 millón y que paga 1.000 y resto de dólares por mes solo de mantenimiento, más del salario mínimo de muchísimos costarricenses lo gastan por mes en esos lugares solo en mantenimiento. Pero quiero decirle que ese no es ningún problema. Ok, hay un corte. Con lo último, si esos datos son reales, ¿ok? Y si se refiere a doña Pilar o al presidente de la República, creo que se estaría revelando información muy sensible de los alcances económicos de una persona. Y no sé hasta qué punto eso es correcto. ¿Ok? Por otro lado, el tema del fracaso es un término que se utilizó específicamente para la diputada Sofía Guillén en su condición de economista con el salario que gana y basado en la crítica que le hace doña Pilar por vivir en un condominio bonito. ¿Ok? No está hablando en general, fue algo focalizado, completa y totalmente. Luego dice que él aspira a vivir con lo justo. Ok, está bien. Cada quien aspira a vivir como le dé la gana y eso es libertad. Sin embargo, aspirar a vivir con lo justo conlleva una serie de riesgos, porque si en algún momento no le da para lo justo, ¿qué va a pasar? De repente, vivir bien es un término, o vivir tranquilo es un término más correcto. ¿Ok? Vivir feliz, bien. ¿Y quién dice que doña Pilar no es feliz donde vive? Pregunto yo. Ella vive en un condominio bonito y ahí se siente feliz. Y cada quien busca su felicidad de una manera distinta. Y dice que doña Pilar viene a despotricar odio. Yo pregunto, yo pregunto, de todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿quién ha despotricado más odio? ¿Quién llevó la discusión a ese nivel? ¿Quién trajo el tema del condominio? ¿Por qué era relevante traer ese tema aquí, a la asamblea, cuando están viendo un tema de presupuesto? Y propicia una discusión que lo que hace es malgastar el dinero que se paga en impuestos para que exista una asamblea legislativa. Seguimos. Todo eso está muy bien. El problema es que usted agarre esa visión de condominio para venir a legislar en Costa Rica, a todo el pueblo de Costa Rica, que la amplia mayoría no vive ahí. Cosa que hacen muchísimos diputados en esta Asamblea Legislativa, olvidarse de dónde vienen en su cómoda casa para legislar para la... Tiene la palabra la diputada Alfaro Molina Rocío, hasta por 2 minutos. Muchas gracias. Hagamos la salvedad. La diputada Rocío Alfaro es la diputada que fue invitada por el gobierno o por el Tribunal Electoral, digamos, de Venezuela para las últimas elecciones altísimamente cuestionadas. Ok, ella fue invitada como observadora, si no me equivoco. Bueno, no, ella no, su despacho, creo que fue, la verdad en este momento me falla la memoria. ¿Fue ella o fue alguien de su despacho? Pero alguien, bien sea del despacho o ella misma, asistieron a esas elecciones en Venezuela. Y qué curioso, critican a la gente con dinero. ¿Quién es la persona probablemente más rica en Venezuela en ese momento? ¿O cuáles familias? ¿Las de apellido Maduro? ¿Las de apellido Chávez? ¿Y en Cuba? ¿La familia de apellido Castro, de repente? ¿Y en Nicaragua? ¿De apellido Ortega? Curioso que eso no se critique. Gracias, presidente. Yo creo que aquí hemos evidenciado los verdaderos valores y las verdaderas aspiraciones representadas por el gobierno. Aquí se cree que la gente debe de pensar exclusivamente en sí misma. Y yo lamento sacar de su error a doña Pilar Cisneros, pero resulta que muchos costarricenses
estudiamos y trabajamos y dedicamos nuestra existencia no a enriquecernos, no para tener lujos y después mirar por encima del hombro al resto de Costa Rica. Dedicamos nuestra vida porque creemos realmente en el amor al prójimo, porque creemos realmente en que hay que ayudar a las personas más humildes. Pero usted ha puesto en evidencia ese desprecio profundo que tienen las élites por la gente pobre. Usted insulta a Costa Rica con su elitismo. Nuevamente el discurso. Elitismo ahora lo dice más directamente, porque la diputada Rocío Alfaro Molina es de la línea dura, 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 ¿ok? Del Frente Amplio. De repente la más radical. Y habla del desprecio de las élites por la gente pobre. Desprecio. ¿En qué momento se habló siquiera o se mencionó a la gente de bajos recursos? En ningún momento. Quienes sacaron ese tema o metieron en la discusión a esta población fueron estricta y directamente los diputados del Frente Amplio. Doña Pilar únicamente contestó a la alusión que hizo el día anterior el diputado Ariel Robles sobre el condominio en el que ella vive, como si fuera un delito o como si fuera inmoral. Porque déjeme decirle, no es con trabajo que uno se hace millonario del nivel suyo. Usted es millonaria porque vino a este país con las maletas cargadas de plata, porque... Doña Pilar no llegó, no soy un defensor de Doña Pilar, pero lo que digo son datos, son cuestiones concretas y objetivas. Doña Pilar no llegó con las maletas cargadas de plata. Evidentemente, ellos tenían, la familia de Doña Pilar tenía una situación particular en Perú que tuvieron que salir casi que huyendo porque la dictadura militar estaba persiguiendo a los opositores y entre los opositores estaba el papá. Entonces ella tuvo que salir. Obviamente el papá de Doña Pilar era o es, perdón, no sé si sigue vivo, abogado, un muy buen abogado, y ellos venían de una posición acomodada, pero igual tuvieron que renunciar a todo, incluso tuvieron que renunciar a la unión familiar. Entonces, venir con las maletas cargadas de dinero hasta suena como un acto criminal, ¿verdad? Suena como, no es que sea directamente, porque después van a decir que yo estoy diciendo que están hablando de un delito. No, 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 no. Pero ¿quién viaja con maletas llenas de dinero? Ah, puede ser Nicolás Maduro, puede ser. Nació en cuna de oro. No venga a decirle a la gente pobre que es pobre porque quiere o porque no se quitó la mugre de encima, porque no trabajó, porque no se esforzó. Aquí hay gente que se mata trabajando toda la vida y no logra tener lo que merece, no porque sea un fracaso como persona, sino porque este sistema económico es un fracaso, porque es injusto, porque no es solidario. Y eso es lo que debería de pensar. Y yo quiero que todos los costarricenses pongan atención. Ese es el verdadero pensamiento de gobierno. Por eso no se pueden poner en los zapatos de la gente que no tiene una pensión digna. Porque creen que una persona a los 70 años lo que tiene que estar es ganándose 4 millones, despedazándole la vida a los demás. Aquí hay que pensar desde la gente y por eso va a haber siempre una izquierda en la Asamblea Legislativa. Bueno, ¿consideran que doña Pilar Cisneros, diputada de la República, ganando 4 millones de colones, le está despedazando la vida a los demás o es un criterio únicamente de la diputada Rocío Alfaro? Em, Cuando habla de sacarse la mugre de encima, bueno, voy a atribuir a una obvia ignorancia el significado de sacarse la mugre, es romperse el lomo, trabajar mucho. A eso se refería doña Pilar, ¿ok? Nada más para recordarlo. Y dice que este sistema económico no es bueno, no funciona, no sirve. ¿Cuál es el sistema económico que sirve? El que elimina a la burguesía, es decir, a las clases media altas y altas, y elimina todas las clases y todos tienen lo mismo y todo es igual después de una gran revolución, porque ese es el pensamiento marxista, una utopía bien rara, bien bizarra que nunca va a suceder, ¿ok? Entonces, ¿es eso lo que se quiere? ¿Ese es el sistema económico al que aspira por lo menos la diputada Rocío Alfaro Molina del Frente Amplio?
Sí, entonces, ¿de qué vale la pena? ¿Para qué esforzarse uno si al final de cuentas vamos a tener todo lo mismo? Las aspiraciones, los sueños, los deseos de superación, olvídelos. Todos vamos a tener lo mismo. Tiene la palabra la diputada Vinda Salazar Priscila, hasta por 2 minutos. Le recuerdo La diputada Vindas, ay, ¿cuál era el nombre? Vindas. Bueno, la diputada Vindas es la diputada que en un foro internacional, si no me equivoco, en Colombia, lanzó varios calificativos bastante fuertes sobre el presidente de la República recién comenzado el gobierno. Nada más para hacer una remembranza. recortan a las becas de educación primaria y secundaria, pero el fracasado es usted. Le recortan a la caja del Seguro Social y usted no se puede atender y ver los males, pero el fracasado es usted. Recortan en infraestructura, en servicios, en saneamiento, usted no tiene agua, pero el fracasado otra vez es usted. No, el fracasado no es la persona que todos los días se levanta a trabajar. Eso no es el fracasado. Yo quiero que en 40 años, cuando yo tenga 70 años, todavía exista una universidad pública, todavía exista una caja costarricense del Seguro Social, que le siga dando dignidad a aquella persona que estudió en una universidad pública gracias a la educación pública, porque soy hija de un vagonetero y una trabajadora del hogar, que no terminaron el colegio. Quiero que la gente pueda seguir viviendo en sus barrios, porque, por ejemplo, vivir en Naranjo, donde no hay residenciales de lujo, me corregirá la diputada Ruiz, no hay residenciales de lujo. Y mi cantón no es un cantón de personas fracasadas, son personas que salen todos los días de las 4 de la mañana a trabajar, a pulsearla. Y muchas de esas personas tienen una carrera universitaria, doña Pilar. Y muchas también de esas personas ni tan siquiera tienen una carrera universitaria. Y eso no los hace fracasados. A todas las personas que todos los días se levantan a trabajar, que no tienen su casita propia, que tienen una casita con bono, usted no es fracasado. Usted es una persona que la pulsea, que está dándole lo justo a su país, que está ahí por su familia, que está ahí luchándola. Usted no es un fracasado. Y la mugre que se quita, yo la mugre no me la quito, porque soy hija de un vagonetero, soy hija y también nieta de agricultores, y con muchísima honra tengo esa mugre también debajo de las uñas, tengo esa mugre que está ahí en la historia de mi familia. Así que no me avergüenzo de dónde vengo, doña Pilar. Vamos a ver, vamos de vuelta. Primero, el tema de la mugre, ya lo comenté una vez más. Es una expresión que significa romperse el lomo. ¿Ok? De repente, si no entendieron la frase, la expresión, sacarse la mugre, entonces de repente es necesario hacer una pregunta. ¿Qué significa sacarse la mugre? O poner en Google, sacarse la mugre. ¿Qué significa sacarse la mugre? Iba a decir expresión utilizada en Perú para decirte que uno se esfuerza mucho. ¿Ok? Listo. El tema del fracaso, vamos de vuelta. Se agarró una expresión emitida y construida en condiciones específicas y particulares para contestarle a una persona sobre una crítica que estaba haciendo, es decir, a la diputada Sofía Guillén. Y le están endosando ese término de fracaso a todas las personas que están trabajando, que están en condición de pobreza, que están en la clase baja, media, media baja, etcétera. ¿Por qué? ¿A quién? O sea, ¿quién pidió, quién hizo la alusión, o más bien, en qué momento doña Pilar hizo la alusión a otra persona, a cualquier otra persona que no sea Sofía Guillén en el momento en el que construyó esa frase? ¿Por qué el discurso político es tan creativo como para utilizar algo así y se lo tiro a una población vulnerable y le digo, la diputada Pilar Cisneros dice que ustedes son unos fracasados? Ella nunca dijo eso. Y si lo dijo, pueden compartir el enlace e indicar el minuto en el que ella lo dijo. Yo he pasado las intervenciones completas, sin cortes. ¿Ok? Y finalmente me llama mucho la atención. Ah, bueno, dice que habla de los recortes en educación, infraestructura, salud, agua. Vamos de vuelta. No hagamos recortes, metámosle más plata. ¿De dónde viene la plata? Quiten los proyectos para reducir impuestos y traten de proponer una opción de negocio que sea altamente rentable para que el país no tenga que reendeudarse más, que ya de por sí está súper endeudado.
Qué curioso, estaba viendo que la diputada Priscila Vindas no nació aquí en Costa Rica, yo no sabía eso. Nació en Morristown, New Jersey, el 3 de noviembre de 1993. ¿Mm? Curioso. Dato, nada más, curioso. Y falta la última intervención. Tiene la palabra el diputado Ortega Gutiérrez Antonio, hasta por 2 minutos. Solo se tienen que quitar la mugre los que trabajan o trabajaron con mugre. Creo que a confesión de parte, como dicen los abogados, relevo de pruebas. Decía No, diputado Ortega, pero está bien que no lo sepa, no hay que saberlo todo. Sacarse la mugre en Perú significa romperse el lomo, trabajar duro, quemarse las pestañas, etcétera, cualquier sinónimo. al cantautor Javier Crae que qué feos son los gobernantes cuando se ven al natural. Pues bueno, aquí estamos viendo a doña Pilar Cisneros al natural, porque normalmente es así, cuando no está con el micrófono, cuando pasa insultando al lado de los pasillos o al lado de las curules, es así. Cualquiera que haya trabajado con ella sabrá lo que estamos hablando. De repente sería un ejercicio interesante comenzar a googlear las opiniones de trabajadores, ¿verdad? O personas que han trabajado con doña Pilar Cisneros y a ver cómo se expresan de ella. Sería interesante el ejercicio para ver si eso es así. Personalmente, no he visto un solo comentario de alguien que haya trabajado con ella diciendo de que pasa insultando y cosas por el estilo. Y eventualmente, si eso fuera así, según la versión del diputado Ortega y también creo que del diputado Ariel Robles, pues unas pruebas serían interesantes, porque de lo contrario se estaría pues hablando sobre piso flojo, digamos. Aunque doña Pilar le parezca sorprendente, no todos quisiéramos ser como ella, ¿verdad? Yo no sé, tal vez ella no lo entiende, pero no todos quisiéramos ser como ella. Yo a los 70 años quisiera tener en primer lugar la conciencia tranquila, tener paz interior, no haber sido cómplice de la prensa canalla, no haber sido cómplice y parte de los ticos con corona, no haber sido cómplice y protectora de acosadores, de corruptos, de abusadores. No quisiera quedar como la persona que higienizó el deterioro de la democracia en Costa Rica. Y sí, la gente no vive en condominios de multimillonarios, porque no son cualquier condominios, no porque no trabajen, no porque no estudien, no porque no la pulseen, no viven en esas condiciones porque quizás no tuvieron que trabajar y embarrialarse con la mugre con la que trabajan y se amasan muchas y muchas fortunas en este país a costa de mugre. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Cisneros Gallo Pilar, hasta por 2 minutos. Con esto ya cerramos con la declaración de doña Pilar y volvemos a hablar de la mugre nuevamente. Ya lo dije, ya no lo voy a decir más, está creo que claro. Y si no, alguien no me cree, que le pregunte a un peruano que busque en Google y van a ver que así es. ¿Ok? Que se vea el natural, yo creo que doña Pilar siempre se ha visto al natural. Tan natural que a algunas personas les molesta, especialmente como de ese lado de las curules de la asamblea, que no todos quieren ser como Doña Pilar. Obvio, hay gente que de repente quiere vivir en una montaña, en una cabaña, ¿verdad? Rodeada de naturaleza, puede ser, y otros querrán vivir en un apartamento, en un edificio muy alto, y otros querrán vivir, no sé, con la familia. O sea, todos tienen diferentes aspiraciones, pero tampoco Doña Pilar estaba generalizando. Le estaba hablando única, exclusiva y directamente a la diputada Sofía Guillén, con base en la crítica que le estaba haciendo. Y nuevamente lo de la prensa canalla. O sea, considera que cuando doña Pilar Cisneros estaba en Telenoticias,
Telenoticias era prensa canalla, pregunto yo. Y cuando habla de acosadores y eso, pues podría ser más explícito para después justamente que la persona a la que alude directamente tenga la oportunidad pues de contestarle. Sería bueno. Y vamos con doña Pilar. ¿Me puede empezar el tiempo, por favor? Muchas gracias. Veo que alteraron el orden, compañeros. Tanto miedo me tienen. ¿Qué es la cosa? No me dejan hablar a mí de último para poderme atacar sin dejarme defender. No importa, los argumentos los tengo y los tengo muy bien. Vean, les autorizo a que llamen a mis patrones a ver si Pilar Cisneros trabajó de 8 a 3. A ver si algún día me pagaron una extra. A ver si algún día me pagaron un feriado. Y cómo trabajé día a día, feriado a feriado, año tras año, 12, 14 y 16 horas, exactamente como trabajo aquí en esta asamblea. Les aseguro que soy la primera en llegar y de las últimas que me voy. Porque soy una mujer trabajadora y luchadora y siempre lo he sido. Así que los autorizo, llamen a mis patrones y pregúntenles. ¿Quién dice que no soy feliz? Ahora resulta que hasta me ve en el corazón. Soy una mujer recontra feliz, porque no solo tengo el cariño y el amor de mis hijos, de mis nietos y de mi esposo, sino del pueblo costarricense. El pueblo costarricense, miren todas las encuestas, eso no se compra, se gana. Y el pueblo sabe para quién estoy aquí, para quién trabajo y por qué vengo aquí todos los días con esa motivación maravillosa. Yo tengo una pensión de la caja, pero los amarillos no se preocupan de esas pensiones de 8 y 10 millones a costa de sacarle la sangre al pueblo, porque esas pensiones sí son un asco, son un robo legalizado, pero a estos duermen tranquilos sin importar que al pueblo lo estén exprimiendo. No se victimicen. Trabajen, esfuércense, ahorren, administren bien su dinero y vivan felices. De eso se trata. Dejen de regalarle 11.000 millones a las universidades con el cual se pueden pagar 60. Tiene la palabra la diputada Alpizar Loaiza Luzmari. Y después de eso viene Luz María Alpizar a dar su aporte y ella misma reconoce que llegó ya una vez comenzado el conflicto y comienza a hablar sobre el fracaso y qué es el fracaso. O sea, no entendió nunca de qué trataba el asunto, pero tenía que participar. Al parecer tenían que participar. Y yo no sé, de verdad, no sé, no entiendo por qué el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, permitió que 5 diputados se dirigieran directamente, valga la redundancia, ¿verdad? Más o menos, la cacofonía, a una sola diputada. Una alusión a toda la fracción. O sea, si hubiera sido al PLN, hubieran sido 19 diputados hablando 2 minutos cada uno. No sé si eso está en el reglamento, pero eso fue demasiado. Y aún así, doña Pilar le dijo, doña Pilar es feliz. Eso fue lo que dijo. Dijo que no se contrastó, se critica de repente la condición de ella como trabajadora pensionada, ¿ok? Pero ¿por qué no hablaron de las pensiones de lujo? Y finalmente, nada más quiero cerrar con esto. Cuando yo entrevisté a doña Pilar en la última entrevista que le hice, ella me dijo, yo le dije, doña Pilar, usted tiene 70 años, ¿verdad? Y me dijo, sí, pero soy una mujer muy fuerte. No voy a ser yo quien lo diga, sino quiero preguntarles a ustedes. ¿Creen ustedes que doña Pilar Cisneros es una mujer muy fuerte? Y con eso cierro. Muchísimas gracias.